Mis tías siempre me dijeron ponga atención en el colegio cuando le hablen de la colonización antioqueña, que ahí deberían aparecer sus bisabuelos. Increíblemente poco o nada vimos en mi colegio de la colonización antioqueña. Sin embargo, siempre me interesó saber por qué eran mis bisabuelos parte y por qué mi tía pensaba que eso era algo importante. Los abuelos de mi tía y mi mamá, los papás de mi abuelo Jairo Muñoz Piedradita, se llamaban María Piedradita Cuestas y Jesús Muñoz Peña. Jesús era arriero y María ama de casa. Juntos tuvieron 10 hijos, 8 llegaron a viejos, 2 a ser representantes de la Cámara, un escritor y mi abuelo a ser gerente del Banco de la República en la sede de Neiva. Empaque mija que nos vamos para el Líbano. Empaque mija que nos vamos para Palmira. Empaque mija que nos vamos para Neiva. Esas eran las famosas palabras del bisabuelo cada vez que partían. Mi tía dice que por eso tuvieron tantos hijos. Cada vez que se movían lo veían como una oportunidad de mejorar el estatus de vida y por eso se permitían tener otro. La familia escaló socialmente, pero no sin las dificultades y lógicas sociales y políticas de Colombia a principios del siglo XX. Mi tía cuenta que entre todos esos movimientos, en donde Jesús tenía la esperanza de sentar cabeza, hacer un negocito y criar familia, la movida por las cercanías de Manizales fue la más significativa para la familia Muñoz. En su asentamiento en la vereda del Brillante, en principio hasta aproximadamente los años 1930 llegaban colonos como Jesús, quienes transportaban carga de café y tabaco a terrenos baldíos en donde se asentaban arrieros y campesinos a trabajar la tierra para adquirirla. Sin embargo, muchos de esos colonos eran convertidos en arrendatarios de latifundistas que adjudicaban y unían los pedazos de tierra sin el conocimiento de los colonos. Había un gran problema social reflejado en la poca claridad en las normatividades del Estado. Sin muchas formas de los colonos poder rendir cuentas sobre las propiedades, el Estado tenía como prioridad intereses oligarcas y sus títulos que, en la región de Quindío, eran latifundios que nadie desenredaba. La experiencia de la familia demuestra la urgente necesidad dentro del contexto de la sociedad colombiana en encontrar una forma de justificar la tenencia de la tierra. Según Catherine Legrand, los agitadores polarizan los problemas, pero no como causa, sino consecuencia de los problemas mismos. Son las moscas de los tumores sociales. Había pequeños focos de lucha y contestación de los colonos, quienes usualmente se identificaban como liberales. En Historia Mínima de Colombia, por Melo relatan cómo el gobierno conservador solo le daba beneficios de participación a ciudadanos hombres con un nivel de ingreso superior específico. Luego, intereses campesinos y de familias más humildes como la Muñoz quedaban marginados. No se es muy claro si en específico la familia Muñoz participó de esos reclamos. Sin embargo, solo por pertenecer al mismo tipo de colonos fueron de ahí en adelante conocidos como los paisas comunistas. La familia, ante la falta de claridad propietaria, estatal y judicial, recurría a una herramienta arcaica llamada los finiquitos para ascender socialmente. Mija, no se le olvide traer los finiquitos, decía mi tía, que siempre la abuela María los guardaba en un cajón. Era con ellos que podían obtener mejores formas de sustento. Estos eran una especie de certificado de buena conducta, un diploma de honorabilidad expedido por autoridades competentes que funcionaba como recomendación para la solicitud y concesión de un puesto. Por tanto, se puede decir que, según la perspectiva de Muñoz Piedradita, su escalamiento social en los años 30, dado el vacío en la claridad normativa estatal, se daba por redes de conocidos puestos aventajados que, según su perspectiva de una buena conducta, daban recomendaciones para que aquellos dispuestos a emplearse bajo los oligarcas, los terratenientes y agentes privados del mismo Estado tuvieran algo de oportunidades. Entonces, empaque mija que nos vamos otra vez. La familia tuvo que mudarse cerca de la zona por cuestiones económicas. Habían vendido las mulas de carga y partieron a ser arrendatarios de un rico hacendado. Inés Muñoz, mi tía, hace énfasis en que muchas veces, aún sin nada que ofrecer, la familia Muñoz Piedradita podía apelar a ser aceptados por su presentación y complexión. Santiago Muñoz, tío de mi tía y hijo de Jesús, le contaba: ya para buscar casa entre propietarios recelosos surgía el paisa recursivo y de palabra convincente que, por su estampa proporcionada y vigorosa y el rostro de tez blanca y los ojos azules y la nariz aguileña y el pelo tendiendo a claro, abría puertas y suscitaba respeto. Relata cómo la familia engañó a un hacendado arrendador que les permitió quedarse en su propiedad en promesa de entregarle unos muebles que supuestamente venían en camino, pero que nunca llegarían. Según Piedradita, el factor
factor que les permitió el escalamiento a los paisas era porque daba confianza, lo que les daba una ventaja, ya que su color de piel y de ojos era claro. Obviamente había un gran problema de aceptación y discriminación racial en el país. Según Stafford, esas zonas del altiplano desde la época colonial se relacionaron con la superioridad y con las clases altas, mientras que la raza negra de la zona tropical se relacionaba con las clases bajas. Por lo tanto, aún incluso en el siglo XX, sobre todo su primera mitad, aún estaba marcado por el estigma racial de la colonia y se consideraban algunas características como símbolo de estatus. Esto permitió muchas veces en tiempos de crisis a la familia subir en estatus social con más facilidad. Su complexión incitaba confianza en medio de la mentalidad social de las décadas de 1920 y 1930. Al final, y dado un gran crecimiento industrial y demográfico que se estaba viviendo en Bogotá, Medellín y Cali, entre otras ciudades, Jesús decidió trabajar en transportar mercancía desde esas ciudades industrializadas hasta los pequeños pueblitos donde la familia se asentaba. De esos viajes, como Cali y Pereira, Jesús traía maletas con regalos para su familia, y así se fueron moviendo entre pueblitos. Según mi tía, llegaron a moverse hasta Ecuador y devolverse para quedarse en Neiva. Empaque, mija, que nos vamos a la morada final. Allí se fueron y allí están. Dejaron a la familia en Neiva cuando murieron. Cada uno de los hijos cogió su propio camino. Mi abuelo decidió quedarse en Neiva y de cajero se hizo gerente del Banco de la República. Mandó a sus hijos, entre esos a mi mamá, a estudiar en Bogotá y de resto, como dicen, es historia.